borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. Yesterday, as I stood at my last stop on the campaign trail, I'll never be doing a rally again. Can you believe it? And it was sad. Everybody was sad. Many people, I said, this is our last rally. But now we're going on to something that's far more important, because the rallies were used for us to be put in this position where we can really help our country. That's what we're going to do. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en su canal Geopolítica Profética. Sean cordialmente bienvenidos a su canal de análisis y estudio de las profecías a partir de las Sagradas Escrituras y de la posición de la Iglesia Adventista Pionera. Como han podido ustedes observar en nuestro intro, Donald Trump ha ganado las elecciones con un eslogan, si se puede decir así: no más guerras, no más guerras. Y lo ponemos en nuestro intro como un signo de admiración. Es interesante que Donald Trump, en contra de todos los pronósticos y de todas las encuestas, ganó las elecciones de manera cómoda y amplia, demostrando así que estas encuestas y estos pronósticos fueron desatinados. Así que vamos a hacer un análisis en esta ocasión sobre ese tema: no más guerras. Y lo ponemos con signo de admiración, porque a través de las Sagradas Escrituras y a través de la revelación profética vamos a dar una respuesta desde el punto de vista bíblico y del espíritu profético sobre esta posición de Donald Trump. ¿Será que cuando digan paz y seguridad vendría realmente una paz y una seguridad a este mundo, a este planeta? Bueno, el apóstol Pablo dice que cuando se diga paz y seguridad vendrá destrucción repentina y no escaparán. Lógico que nosotros como cristianos deseamos la paz, amamos a Dios y amamos al prójimo, y deseamos con todo nuestro corazón que los conflictos, las guerras, las enfermedades, el dolor, las pestes, el hambre, toda situación que afecte negativamente al ser humano termine. Pero el mundo, este mundo no es del ser humano. Este mundo no está destinado para que el hombre reine eternamente en un mundo lleno de pecado y de maldad. El mundo es de nuestro Dios. El mundo fue ganado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él vendrá por segunda vez a reclamar lo suyo. Vendrá por los suyos. Y el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que traerá una paz. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Las guerras van a terminar, los conflictos van a cesar, pero no solamente las guerras y los conflictos, también cesará la enfermedad, cesará el hambre, el dolor, la muerte, el pecado y la maldad, porque el Señor, el príncipe de paz, traerá un cielo nuevo y una tierra nueva donde reine la justicia. El Señor viene en las nubes de los cielos. Todo lo que está pasando en el mundo indica la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. El Señor viene a reclamar el planeta, viene a reclamar la tierra, porque la tierra no fue hecha en vano. La tierra fue hecha para ser habitada, pero para ser habitada donde reina la justicia, donde reina el amor, donde reina la misericordia y donde
El Señor, Dios del cielo, es el Rey y nosotros somos sus hijos, somos sus súbditos y somos coherederos con Cristo para la eternidad. El Señor hará cielo nuevo y tierra nueva donde reine la justicia. Así que, mis hermanos y amigos, pónganse cómodos. Vamos a iniciar con nuestro análisis si realmente habrá una paz donde ya no habrá más guerra, producto de una paz del ser humano, producto de una paz de los gobiernos mundanales. Vamos a hacer un análisis sobre esto y vamos a profundizar sobre el capítulo 11 del libro de Daniel y otras partes de la Sagrada Escritura como el libro de Apocalipsis, y en base a lo que dice la Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía y los pioneros adventistas, vamos entonces a exponer la palabra de Dios y nuestro análisis acerca de los tiempos en que estamos viviendo. Para esto entonces vamos a iniciar con la cita de la historia de profetas y reyes, la página 394. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones. Observan la intensidad que se apodera de todo el elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una gran crisis o de una crisis espectacular. Note lo que dice la sierva de Dios, mis hermanos y mis amigos. Lamentablemente, lo que espera a este mundo no es una paz y una seguridad permanente. Lo que espera a este mundo es una crisis. Una crisis que dará lugar a una efímera paz y seguridad, donde los conocedores de la profecía, y especialmente los adventistas, sabemos que en el capítulo 13 de Apocalipsis se señala que habrá un momento de un nuevo orden mundial, donde la bestia será su herida curada, esa herida que sufrió en 1798, por fin será restaurada. Y el poder de la bestia, o sea, el del poder papal, será establecido por la imagen de la bestia, que es el poder de la nación norteamericana, los Estados Unidos. Esto nos indica que en los Estados Unidos será la primera nación que impondrá lo que se llama la marca de la bestia de Apocalipsis 13. Habrá un breve tiempo de paz, pero cuando los hombres digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción y muerte repentina, y dice el apóstol que no escaparán. Lamentablemente, este mundo se aboca a una situación muy difícil. Ya de hecho estamos viviendo situaciones difíciles y lo vemos en el mundo económico, en el mundo social, lo vemos en el mundo político, militar y natural. Por todos lados se escuchan situaciones donde hay muerte, dolor. Por ejemplo, lo que acaba de suceder en España, en Valencia, España. Eso es una situación que tiene sus antecedentes, que no se dio así de primeras a primera. También en otros países han habido inundaciones, por ejemplo en Colombia, en Panamá y en otros muchos lugares. El cambio climático está azotando a nuestro planeta, los huracanes, los tornados, etc. Y vemos que el cambio climático y todo esto son señales de la segunda venida del Señor. También los conflictos militares allá en Medio Oriente, en Rusia, Ucrania. Podemos mencionar las conmociones sociales, los problemas económicos, las enfermedades, el hambre, etc. Todo esto son señales que nos indica el Señor Jesús en Mateo 24, que ocurrirían justamente antes de la imposición de la marca de la bestia, y donde habría un breve tiempo de paz.
Pero dice que cuando ese breve tiempo de paz se dé, vendrá destrucción y muerte repentina y no escaparán. Muy lamentable, pero es el momento de arreglar nuestra vida con Jesús. La sierva de Dios aquí en la historia de Profetas y Reyes, como ustedes podrán observar en pantalla, nos indica que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. No dice que el mundo se encuentra justamente donde va a haber una paz permanente, donde no habrá más guerras, sino es todo lo contrario, como vamos a ir viendo poco a poco a medida que hagamos nuestro análisis. Vemos esta otra ilustración acá que nos indica la lectura del Espíritu de Profecía, la historia de Profetas y Reyes, la página 363, la 364, y de la 366 a la 368 se encuentra este tema de donde es sacada la cita. También está en Conflicto y Valor, la página 250, y dice de la siguiente manera: el poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder tal gobernante depende su éxito. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender la filosofía de la historia. A veces los seres humanos piensan que el destino del mundo, de los países, de los gobiernos, dependen es de los ires y venires de los conflictos meramente humanos, o de las proezas de los seres humanos, o de las decisiones humanas. No. El destino final o el rumbo de la historia depende de aquel que es soberano en el universo, del que pone reyes y quita reyes, como dice aquí la cita que tenemos en pantalla. La palabra de Dios en Daniel 12:3 dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Esto es verdad presente, porque es necesario conocer estas cosas para saber la inminencia de la venida de nuestro Señor. No es una guerra más, como hemos dicho en algunos de nuestros programas anteriores. No es un conflicto más, como sucedió en épocas pasadas. No es una conflagración más del montón, como han habido a través de los siglos. No, lo que está sucediendo hoy, mis hermanos y amigos, allá en Ucrania, lo que está sucediendo hoy en Israel, lo que está sucediendo hoy en Medio Oriente, en los conflictos que se están teniendo en China por Taiwán, y también en el Extremo Oriente, Corea del Norte, con Corea del Sur, y esas amenazas de una conflagración nuclear en la península coreana y también en las islas japonesas. Todo eso nos indica que algo grande está pasando y algo muy especial que no es común. Esto se sale de las guerras y de los rumores de guerra comúnmente que hemos tenido durante muchos años. Esto es algo que ya está profetizado especialmente para nosotros y muy especialmente para el pueblo de Dios, para los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque esto es una señal de que es necesario que pongamos nuestra vida a tono con los mandamientos de Dios a través de la fe de Jesús, por la gracia de Cristo, y solamente por la gracia de Cristo y el poder del Espíritu Santo, arreglar nuestra vida, porque esto que está sucediendo en el mundo entero ahora mismo, todas estas situaciones que hemos mencionado, es una señal que está establecido en los últimos versos del capítulo 11 de Daniel, y que también está en el libro de Apocalipsis. Un indicativo de que es necesario hacer una preparación. ¿Y saben por qué?
porque el juicio va a comenzar por la casa de Dios. El juicio va a comenzar por la casa de Dios y no sabemos cuándo comenzará el juicio por los vivos. Así que, adventista del séptimo día, es necesario que si te quieres salvar y recibir el sello de Dios y la ayuda tardía, te apercibas de esta señal, que es una señal dirigida especialmente al pueblo de Dios. Y esa señal que está en los últimos versos del capítulo 11 de Daniel es una señal dirigida al pueblo de Dios para que hagamos la preparativa, porque será ya prácticamente los últimos eventos, los últimos conflictos para entrar en lo que será la ley dominical. O sea, en el verso 45 del capítulo 11 de Daniel, y luego de la ley dominical se levanta Miguel. Daniel 12, verso 1. El levantamiento de Miguel significa el término de la gracia, la caída de las plagas y la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Así que hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, mis hermanos y mis amigos. Veamos la cita acá de nuestro día a la luz de la profecía de W.A. Spencer, la página 321. W.A. Spencer fue un pionero adventista y que es avalado por la autoridad del Espíritu de Profecía, al Espíritu de Profecía señalar que las verdades que se establecieron en los últimos 50 años, en el tiempo señalado donde los hombres estudiosos y consagrados a Dios, que amanecían estudiando la Sagrada Escritura, los pioneros adventistas, fueron estableciendo las doctrinas y la verdad, rescatando la verdad del error, y entre esas verdades estaban las verdades de la profecía. Así que Spencer es uno de esos pioneros adventistas, y vamos a ver qué dice acerca del tema que estamos tocando, de las conflagraciones actuales, y si realmente va a haber una paz permanente o qué es lo que viene en el futuro inmediato. Dice así Spencer: no es solo la historia de las naciones antiguas la que da testimonio de la segura palabra profética. Se describen los acontecimientos políticos de nuestros días y de los venideros. Se describe a las naciones de los últimos días como si estuvieran preparando la guerra, no la paz, reuniendo sus fuerzas para el gran Armagedón, la batalla del día de Dios. ¿Qué nos dice Spencer aquí? Nos está diciendo que así como en las historias pasadas, ustedes ven, por ejemplo, la profecía de Daniel, capítulo 2, donde Nabucodonosor soñó sobre aquella estatua que estaba compuesta de diferentes metales, y cómo Daniel, inspirado por Dios, Dios le revela y da la interpretación al rey y empieza a dar los detalles de los reinos. Así también vemos otras visiones que tuvo Daniel en el capítulo 7, el capítulo 8, y podemos seguir detallando, ¿verdad?, en ese libro profético. Pero aquí Spencer dice que así mismo como en el pasado se describieron los acontecimientos políticos, o sea, pero Spencer dice que no solo la historia de las naciones antiguas es la que da testimonio de la segura palabra profética. Se describen los acontecimientos políticos de nuestros días y los venideros. Y se habla de que en los últimos días los seres humanos, las naciones, se prepararían para la guerra, reuniendo sus fuerzas hasta llegar a la última gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Sigamos adelante. Nosotros vemos acá, mis hermanos y amigos, otra cita. Señala lo siguiente: todo esto añade una importancia muy profunda y solemne al estudio de lo que se conoce como la cuestión oriental, una cuestión que ha estado en primer plano en la política internacional durante gran parte del tiempo a lo largo de esta generación. Se han librado guerras por ella,
Los gabinetes han luchado con ella y todavía mantiene su lugar en el primer rango de los problemas vivos de hoy. Usted puede ver cómo aquí, a pie de página, el pionero adventista está comentando esto. Pero sigue más adelante, otro comentario. Como todo el mundo sabe, la cuestión oriental implica el dominio o la supremacía en el cercano oriente. Esta región fue un punto central en las luchas de las naciones en los tiempos antiguos, el lugar de encuentro de Oriente y Occidente. Muy interesante, y ahí está el pie de página de otro pionero adventista nuevamente, que está exponiendo que hay un tema llamado la cuestión oriental, que ya lo hemos tocado en otros programas, en otros vídeos, usted puede verlos, donde definimos lo que significa esa declaración, la cuestión oriental, que implica el dominio o la supremacía en el cercano oriente. Oiga, muy interesante. El dominio o la supremacía en el cercano oriente. Esta región fue un punto central en las luchas de las naciones en los tiempos antiguos, el lugar de encuentro de Oriente y Occidente. Y yo hago una pregunta, mis hermanos y amigos: ¿cómo es posible que hoy en día haya pastores, predicadores, expositores en las redes sociales a los cuales se les ha preguntado qué opinan acerca de los conflictos que hay ahora mismo en el Medio Oriente? ¿Qué opinan de los conflictos que hay también en el Oriente mismo, en Rusia, en Ucrania? Y he escuchado dar la siguiente respuesta: eso no tiene nada que ver. Eso no está en la profecía. Rusia no está en la profecía. El Medio Oriente, eso no está en la profecía. O sea, ¿es que acaso Dios ha dejado pasar acontecimientos tan notables y tan solemnes que no lo ha revelado a sus siervos los profetas? Pues déjeme decirle que de ninguna manera. El Señor no ha dejado a su pueblo a ciegos en tinieblas en cuanto a estos últimos conflictos que van a determinar luego estos conflictos, cuando el mundo se encuentre en una situación de caos, de crisis muy difícil, donde la economía va a ser afectada grandemente, donde habrá pestes, enfermedades y donde las conflagraciones van a seguir. Vamos a ver que todo esto va a dar lugar entonces al siguiente paso, que es la imposición de la marca de la bestia, el establecimiento de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de la bestia. Y preguntamos, ¿cómo es posible que estos teólogos, estos predicadores hoy en día digan que eso no tiene nada que ver, que no hay información al respecto ni en la Biblia ni en los escritos del Espíritu de Profecía? Todo lo contrario, encontramos que los pioneros adventistas, incluyendo el libro clásico Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, predijeron todas estas cosas, señalaron todo atinadamente lo que iba a acontecer en nuestros días. Y vamos a ver, a medida que vamos desarrollando el tema, ustedes se van a sorprender cómo los pioneros adventistas ya hablaban de nuestros días. Claro, definitivamente que ellos hablaban en términos de su época, pero cobran actualidad, porque estamos viviendo la misma situación que vivieron los pioneros adventistas cuando en ese tiempo la venida del Señor era inminente, estaba cercana, muy cercana. Podemos encontrar también que el apóstol Pablo, él habla de la segunda venida de Jesús, el apóstol Pedro también, y en las epístolas encontramos, en las diferentes epístolas, que se señala el gran tema de la segunda venida de Jesús. Pero es lógico que los escritores hablaban en su época de acuerdo al momento en que estaban viviendo. Pero la palabra de Dios no pierde vigencia. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre.
Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que en sus días esperaba la segunda venida del Señor, porque él decía, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor. Así que también los pioneros adventistas hablaban en un lenguaje para su tiempo. Pero la segunda venida del Señor en estos días, en los días en que nosotros estamos viviendo, nos indica que la inminencia, que ya que el Señor no va a demorar más, no va a alargar más el tiempo, sino que los acontecimientos ya están dándose de una manera tan acelerada, tan sorprendente, que definitivamente creemos firmemente que esta generación va a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, después de indicar cómo se debe dividir el dominio de Alejandro en sus 4 partes, el ángel dirige su atención a los 2 reinos, el rey del sur y el rey del norte. Y en los versículos 5 al 14 trata únicamente de la sucesión de los principales eventos que ocurren entre estos 2 poderes. En el versículo 14, el poder romano, los hijos de los ladrones, al margen entran en el campo y ocupa la atención del ángel durante mucho tiempo. Finalmente, en el versículo 40 viene a hablar de el tiempo del fin y nuevamente menciona el rey del sur y el rey del norte. Los territorios de la división del norte y del sur del dominio de Alejandro siguen siendo respectivamente los reinos del norte y del sur hasta el final y de principio a fin. Cualquiera sea el poder que ocupe estos respectivos territorios, serán los reyes del norte y del sur. Por lo tanto, el poder que en el momento del fin ocupa el territorio de Tracia y Bitinia, originalmente en manos de Lisímaco, será el rey del norte, con tanta certeza como lo fue el poder de Lisímaco mismo. Y como Constantinopla es el centro del territorio originalmente ocupado por Lisímaco, el primer rey del norte, y como el poder Turquía, que ahora reina en Constantinopla, tiene el mismo territorio que el propio Lisímaco. Esto está en la cuestión oriental de A.T. Jones, página 11, 1896. Entonces, nosotros veníamos diciendo acá que lo que está sucediendo en nuestros días en Medio Oriente, en Rusia y en el Oriente, sí tiene que ver con la profecía. Y esto fue interpretado y fue explicado por los pioneros adventistas. Así que sí tiene que ver. Sí hay información, abundante información sobre lo que está sucediendo. Pero el enemigo no ha querido. El enemigo levantó una apostasía omega en 1954, como señalábamos en el programa anterior. Y todas estas verdades fueron ocultadas. Pero damos gloria a Dios porque hoy en día se están levantando hombres en las redes sociales y en los púlpitos adventistas predicando esta gran verdad para despertar al pueblo. Damos gloria a Dios por ello. En la cita que acabamos de leer de A.T. Jones, esa cita concuerda con muchas otras citas de otros pioneros, como por ejemplo Uriah Smith. Y vemos que aquí se señala el principio por el cual vamos a identificar el rey del norte. Dice que el rey del norte, desde un principio y hasta el final del tiempo, hasta el final, dice que será siempre la potencia que ocupe la parte norte de lo que es Jerusalén, o sea, los dominios de Lisímaco, que luego fueron pasados a Seleuco, porque al final de la división en 4 reinos del imperio griego de Alejandro Magno, en sus 4 generales, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco, quedaron solamente 2. Quedó Seleuco al norte, que se apropió de los territorios de Lisímaco, y en el sur quedó Ptolomeo, identificando de esta manera, desde ese tiempo,
¿Quiénes eran entonces el rey del norte y el rey del sur? Los territorios ocupados por Seleuco, antiguo territorio de Lisímaco, se establecieron como el rey del norte, identificados en Daniel 11, el capítulo 11 de Daniel. Y el rey del sur en Egipto por Ptolomeo. Y esto sería así, dice A.T. Jones, hasta el fin del tiempo. Nos preguntamos, mis hermanos y amigos, y vamos a ver aquí un mapa. Ustedes pueden ver aquí en el mapa. Nos preguntamos, ¿quién hoy en día ocupa los territorios? ¿Qué potencia ocupa los territorios para identificarlo como el rey del norte? Si vamos a la geografía, vamos a encontrar, y mirándolo ahí en el mapa, que actualmente ese territorio está ocupado por Turquía. Aunque Turquía ya no tiene el poder del cual gozó hace muchas décadas atrás, porque Turquía en 1922 cayó el Imperio Otomano y se estableció en 1923 la República. Sin embargo, Turquía continuó como nación a través del tiempo y sucedió algo muy interesante. En la década de los 50, a principios de la década de los 50, Turquía se hizo parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN, un grupo de naciones europeas, de países europeas, aliados a Estados Unidos y Canadá para enfrentar el Pacto de Varsovia, o sea, la alianza que en esos días, en la década del 50, en esos días había establecido la Unión Soviética con sus satélites de Europa del Este. Y resulta que Rusia en esos tiempos seguía el conflicto de lo que se llama la cuestión oriental, porque a eso se le llamó la cuestión oriental. Seguía con el conflicto del dominio, por el dominio del Mar Negro y sus salidas hacia el mar Mediterráneo por los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos. Y también el dominio de los territorios que estaban bordeando el Mar Negro. Y Rusia siempre tuvo la ambición inclusive de apoderarse de Constantinopla. Pero ese conflicto siguió a través de lo que fue la URSS, o sea, la Unión Soviética. Y Turquía, al verse amenazada por esa potencia, lo que hizo fue una alianza con la OTAN para ser protegida por la OTAN. Y Turquía fue recibida entonces, un país musulmán, fue aceptado en la organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, liderizado por los Estados Unidos. Y también Grecia también se añadió a la OTAN en ese mismo año, se añadió a la OTAN. De manera que eso fue para contrarrestar el poder soviético o el poder de Rusia, ¿verdad?, en esos tiempos. Así que entonces, aquí vemos que todavía en la década de 50 continuaba ese conflicto, ¿verdad?, que se le llamó la cuestión oriental entre el rey del norte, en este caso Turquía, y los rusos, ¿verdad?, pero bajo el imperio soviético. Y es interesante notar, mis hermanos y amigos, que hasta el día de hoy Turquía pertenece a la OTAN. Y los territorios de Grecia y parte de Rumania y Bulgaria y aún más allá, en estos tiempos, después de la caída de la Unión Soviética, están aliados a la OTAN. Son países, Rumania, Bulgaria, que están aliados a la OTAN y son territorios que antiguamente eran parte de la órbita soviética, o estaban bajo la influencia soviética o rusa, porque Rusia era de las repúblicas soviéticas la más grande y la más influyente, ¿verdad? Por eso se habla de Rusia. Entonces, notamos, mis hermanos y amigos, que ese conflicto todavía seguía. Y hasta el día de hoy,
hasta el día de hoy vemos que luego del desarmamiento de la Unión Soviética y de la caída del muro de Berlín, esos países que eran de la órbita soviética ahora son de la OTAN. Y esos territorios eran parte del Imperio Otomano. Quiere decir que sí, acá A.T. Jones, Uriah Smith y otros pioneros más, con el aval de Elena de White, nos están diciendo que cualquiera potencia que ocupe los territorios del antiguo, ese Imperio Otomano, o sea, de los antiguos territorios donde Lisímaco y Seleuco tuvieron influencia, y luego más adelante el Imperio Otomano, que se extendió, dice que seguirá entonces siendo el rey del norte. O sea, que el rey del norte, de acuerdo al tiempo, son los que van ocupando esos territorios. Y hoy en día, ¿quiénes ocupan esos territorios? ¿Qué potencia ocupa ese territorio? Aparte de que Turquía está allí establecida en ese lugar y que domina los estrechos de la salida del Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo, o sea, los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, encontramos que la OTAN, liderizado por Estados Unidos, es la que domina esos territorios. Así que el rey del norte, es interesante ver que no solamente lo compone ahí Turquía para nuestros días, estamos hablando para nuestros días, sino que, como dice A.T. Jones, la potencia que ocupa ese lugar, en este caso la OTAN, entonces se convertiría también en el rey del norte. O sea, que la OTAN, en conjunto de Turquía, porque Turquía es parte de la OTAN, sería el rey del norte. Por eso es que ustedes ven el conflicto entre Rusia y la OTAN en Ucrania, porque son el mismo conflicto que se le llamó la cuestión oriental, que venía dándose desde los días de los pioneros adventistas y un poco antes. Desde ese tiempo se venían los conflictos entre Rusia y Turquía, o el Imperio Otomano, en el siglo XIX, y se le llamó la cuestión oriental. Y hoy en día vemos que nuevamente cobra vigencia todo esto con el conflicto entre Rusia y la OTAN, porque realmente es contra la OTAN y no nada más con Ucrania. Ucrania es el campo de batalla. Entonces, yo, hermanos y amigos, yo quiero que ustedes despierten en este asunto y ustedes analicen y miren que es un cumplimiento profético actualizado, de actualidad, lo mismo que hablaron nuestros pioneros adventistas. Ahora vamos a ver unos vídeos breves donde ustedes podrán ver, en primer lugar, cómo Irán está aliado a Rusia y cómo también en el extremo oriente, en este caso Corea del Norte, también es un aliado de Rusia y actualmente están participando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo esto es profético, porque el versículo 44 de Daniel 11 dice que noticias del oriente y del norte le atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. O sea, la noticia del oriente y del norte es Rusia aliado con potencias orientales en conflicto con el rey del norte, que en este caso sería la OTAN. Así que esto es un cumplimiento profético. Vamos a ver estos breves vídeos y haremos los comentarios pertinentes. Esas imágenes que acaban ustedes de ver van a ser historia en el mundo y acaban de suceder hace unos momentos. Y miren, curiosamente los medios tradicionales de información no están hablando de esto. Están muy entretenidos, claro, con la elección estadounidense en estos momentos, que es importante. Pero amigos, esto
Esto de que Rusia hoy está lanzando, bueno, ya lanzó, ya están en órbita, esto ya pasó. Hoy 2 satélites rusos, bueno, propiedad iraní, pero que Rusia puso en el espacio. Hablamos del Kousar y también del Hot-Hot. La cuestión es que justo en este momento, esta no es una simple colaboración espacial entre Rusia e Irán. Estos satélites no están ahí para dar internet doméstico. Es un movimiento muy poderoso que le da a Irán ya una ventaja clave que antes no tenía y que está poniendo en jaque a Israel. Y además, por si le quedaba alguna duda a Netanyahu de qué lado de la historia se pondría Rusia, bueno, hoy ya está más que claro. Este es un jaque casi definitivo. Pero por supuesto, Irán, ya lo hemos dicho, se cargó del lado de la historia con Rusia cuando se estaban poniendo las sanciones. Es uno de sus principales proveedores en materia militar para la guerra en Ucrania, pero también Irán ya es parte de los BRICS. La inteligencia ucraniana confirmó el primer enfrentamiento militar entre fuerzas ucranianas y soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. Este conflicto, anunciado por funcionarios ucranianos, marca la primera vez que un ejército extranjero participa directamente en la guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, intensificando el conflicto, que ya es considerado la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y como en programas anteriores nosotros habíamos identificado que el rey del norte es la OTAN y noticias del oriente y del norte es Rusia unido o apoyado por potencias orientales. En este caso vemos que China apoya a Rusia, también la India, Corea del Norte e Irán, que está siendo apoyado por Rusia en ese conflicto del Medio Oriente. Y vamos a leer aquí de nuestro día a la luz de la profecía de W.A. Spencer, la página 323. El bosquejo profético de Daniel 11 comienza con Persia, en el tercer año de Ciro, el conquistador de Babilonia. Véase Daniel 10.1. El ángel de Dios se le apareció a Daniel y en la profecía más larga y detallada de toda la Biblia contó la historia de los acontecimientos relacionados con esta región del cercano Oriente. Durante los siglos venideros, hasta el fin, poniendo la palabra de la profecía y el registro de la historia uno al lado del otro, vemos cómo la historia ha cumplido exactamente la profecía y podemos saber con certeza que la breve porción de la profecía que aún no se ha cumplido, seguramente se cumplirá. Note que todo esto tiene que ver con el cercano oriente o el Medio Oriente. Precisamente los conflictos que estamos viendo ahora mismo en Israel, en el Líbano, en Irak y sobre todo esa situación tan peligrosa entre Irán e Israel. Así que todo este asunto donde cada potencia toma partido, porque los Estados Unidos y la OTAN, escuchen, la OTAN apoyan a Israel, pero Rusia, unido con las potencias orientales, especialmente Irán, apoyan a los islámicos, apoyan a esos movimientos islámicos que se oponen al gobierno de Israel o se oponen al Estado de Israel. Entonces ese conflicto, cada potencia va tomando partido y todo eso se le llamó también la cuestión oriental, como vamos a ver más adelante aquí. Veamos. Esta cita dice: el centro de la tormenta política. En una visión hace casi 2000 años, el profeta vio las fuerzas de los últimos días reuniéndose en torno a esta región central. Hoy, los observadores reconocen que el Mediterráneo oriental es en verdad el punto central en torno al cual giran naturalmente los intereses internacionales. Y díganme usted si esto no es así. Note la cita, mis hermanos y amigos. Puede leerla en pantalla. Dice que el punto central
en torno al cual giran naturalmente los intereses internacionales tienen que ver con la situación del Mediterráneo Oriental, o sea, todo lo que está sucediendo allá en Israel y en el Líbano y en esa región. Y dice más, que involucran a Oriente y a Occidente. Palestina es el gran centro, el centro de los caminos. Quien quiera que posea Palestina domina las grandes líneas de comunicación, no solo por tierra, sino también por mar. La gente a menudo pregunta cómo es que el futuro de Palestina presenta tantas dificultades. La razón es simplemente que Jerusalén no se puede separar de Palestina. Es la ciudad sagrada de tantos credos y creencias en pugna. No solo es el lugar sagrado de todas las iglesias cristianas, y dos de ellas se pelean amargamente por él, los griegos y los latinos, sino que también es uno de los lugares más sagrados del mundo musulmán. Expulsar a los musulmanes del recinto del templo perturbaría a todo el mundo musulmán, desde los asentamientos del estrecho hasta Albania. No debemos olvidar nunca que los peregrinos musulmanes de la India visitan Jerusalén, al igual que los cristianos. Los peregrinos la visitan desde Europa. Por último, Jerusalén es profundamente sagrada para los judíos, y los judíos están empezando a ser localmente numerosos e importantes. Ciertamente no faltan elementos de dificultad en el problema del futuro de Palestina. Esto está en nuestro día a la luz de la profecía de W. Spencer, la página 345 a las 346. Esto cobra actualidad, mis hermanos y amigos. Aquí un pionero adventista, y en acuerdo con los demás pioneros adventistas, está diciendo que el centro de los conflictos mundiales es precisamente allá en Palestina, por Jerusalén, por ese lugar que está allá. Pero vamos a ver, mis hermanos y amigos, que no nada más es por asuntos religiosos o de un territorio que se disputan los musulmanes y los judíos allá, sino que eso tiene otras implicaciones, tiene otros intereses que ya nuestros pioneros adventistas habían señalado. Vamos a ver. Aquí encontramos de Apocalipsis de Uriah Smith, el capítulo 16, la sección Armagedón, y dice así: debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos domina las grandes rutas comerciales de 3 continentes, fue siempre codiciado por cuantos ambicionaran llegar a ejercer el dominio mundial. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el cercano oriente ha aumentado enormemente el deseo de las naciones por poseer el Asia Menor y la región regada por el Éufrates. En verdad, el descubrimiento de que las palabras de Job 29:6 dice, y la piedra me derramaba ríos de aceite, entre comillas, no era una hipérbole, sino una verdad literal. Ha inducido a toda nación de primera categoría a reconocer que esos yacimientos de petróleo, por su parte bien comparables a los del hemisferio occidental, constituirían una posesión inestimable en las manos de los que quieran dominar el mundo comercial y militar. Así que esa disputa en Medio Oriente, mis hermanos y amigos, de acuerdo a lo que dicen los pioneros adventistas, no solamente se da en cumplimiento, ¿verdad?, de algo religioso, por la disputa de Jerusalén o de los territorios que están allá en Palestina, entre islámicos y judíos, sino que también el interés es por los recursos energéticos del Medio Oriente. En este caso, por el petróleo y el gas. El petróleo y el gas, que son recursos que las naciones quieran dominar. Definitivamente, hay grandes intereses allí. Y no solamente eso, sino también las rutas comerciales. Por ejemplo, lo que es la ruta de la seda, establecida por China, que está en disputa con la ruta que quiere establecer los Estados Unidos a través de Israel y de lo que es el Medio Oriente, ¿verdad? Hay una lucha entre China y los Estados Unidos por el dominio de esos recursos energéticos y de las rutas comerciales, así como también los intereses que tiene Rusia y algunas potencias regionales como lo es Irán. Veamos ahora otra cita.
Nuestro día a la luz de la profecía de W. Spencer, la página 347, dice así: la profecía de Daniel 11 señala a Jerusalén como un centro de tormenta en las escenas finales. Y pregunto yo, mis hermanos y amigos, ¿acaso no estamos viendo una tormenta ahora mismo allá en Jerusalén, en Israel? Dígame, ¿los pioneros adventistas se han equivocado? Se equivocaron. Se equivocó Uri Smith, como osadamente y atrevidamente dicen algunos de los teólogos modernos, o la mayoría de los teólogos modernos, y algunos de sostén propio que dicen que Uri Smith se equivocó y que la iglesia pionera, ya eso es algo anacrónico. Óigame, ¿cómo es posible decir semejantes cosas cuando la palabra de Dios nos señala que la profecía tiene un fundamento firme, porque fue Dios la que la indicó y la señaló? Y nosotros podemos ver cómo la sierva de Dios dice de estos hombres que Dios los guió para explicar y exponer la profecía. Así que los pioneros adventistas tenían razón y siguen teniendo razón en todo lo que han dicho, porque hoy vemos su cumplimiento literal. Dice acá, seguimos leyendo: por todas las consideraciones políticas, raciales y religiosas, está hablando de Jerusalén, ¿verdad? El cercano oriente, mis hermanos, o sea, el Medio Oriente, que es lo mismo, proporciona todos los elementos para involucrar al mundo entero una vez que comiencen los desplazamientos radicales que la profecía predijo y para los cuales los estadistas de nuestros días han procurado prepararse. Oiga, mis hermanos, qué tremendo y qué exacta las declaraciones de estos pioneros adventistas. ¿Eran guiados por Dios? Definitivamente, aquí lo estamos viendo en pleno desarrollo y en pleno cumplimiento, como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy día. Otra cita: las grandes naciones de hoy, capítulo 10 de A.T. Jones. Vamos a leer de aquí, de las grandes naciones de hoy, del capítulo 10 de A.T. Jones. Ha quedado claro que esta cuestión oriental, tal como se centra en Pekín, mire, ahora menciona China, no es más que la extensión y ampliación de la cuestión oriental original. ¿Cuál era la cuestión oriental original? ¿Cuál era ese conflicto que se le llamó la cuestión oriental original? Pueden ver nuestros vídeos anteriores. Era el conflicto entre Rusia y el Imperio Otomano o Turquía por los dominios de las posesiones del Mar Negro, incluyendo la península de Crimea. Escuche bien, la península de Crimea, que hoy está también ocupada por Rusia y es producto de conflictos esa región, y la salida hacia el mar Mediterráneo por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo, y las ambiciones de Rusia de dominar los territorios del Imperio Otomano, y especialmente en esos tiempos Constantinopla. Y sigue más, que hoy en día la cuestión oriental no solamente se circunscribe al problema entre Rusia y el rey del norte, allá en este caso, en estos días, la OTAN, sino que va más allá. Hay una ampliación de ese conflicto. Dice: y la ampliación de la cuestión oriental original, tal como se centra en Constantinopla, y a la crisis de 1900, del año 1900, que puso a todas estas potencias a enfrentarse en China, no es más que el resultado lógico de las medidas que se tomaron en 1840, en la crisis que llevó a las potencias originales de estas potencias a la posición de partidarios del gobierno de Turquía. Así, la cuestión en lo que se refiere a Turquía es la clave de la misma cuestión en su forma ampliada con China, ¿verdad? Tal como ahora se refiere a China. En consecuencia, las profecías que se refieren al poder turco en este momento son la clave para la comprensión de la cuestión que involucra a China y a las potencias mundiales. Oiga, las potencias mundiales, las grandes naciones de hoy. ¿Y quiénes están involucrados hoy en día en esos conflictos allá en el Oriente, en el Medio Oriente, en el Extremo Oriente, ¿verdad? En el Medio Oriente y en el norte de Jerusalén, o sea, en Rusia, allá en el Mar Negro, en Ucrania? ¿Qué grandes naciones están involucradas? La OTAN,
¿verdad? Encabezada por los Estados Unidos en conflicto con Rusia, y los Estados Unidos y la OTAN apoyando a Israel en conflicto con los grupos islámicos e Irán. En China vemos los conflictos con Taiwán, y en el Extremo Oriente a Corea del Norte con Corea del Sur y Japón. Y sabe una cosa, mis hermanos y amigos, se está creando, se está consolidando la creación de una OTAN oriental, donde está Australia, Corea del Sur, Japón y esas potencias que apoyan a los Estados Unidos en el oriente. Eso está consolidándose cada día más. Así que esto es una extensión del conflicto original que se inició allá entre Turquía y Rusia en el siglo XIX, como dice A.T. Jones. Seguimos adelante. Otra cita de las grandes naciones de hoy, del capítulo 10 de A.T. Jones. Ahora debemos considerar dos potencias que se cuentan entre las principales de la gran cuestión oriental, que no estaban relacionadas con esta cuestión originalmente. ¿Qué potencias son esas? Mire usted. Sino que se han convertido en parte de ella solo recientemente. Se trata de Japón y de los Estados Unidos. Hermanos y amigos, ¿qué está diciendo A.T. Jones en sus días? Mire usted, hace más de 100 años. A.T. Jones ya veía esto. Los pioneros adventistas ya veían este conflicto. Ya esos conflictos iniciaban en sus días, con esa Primera Guerra Mundial también. Pero ellos veían con una visión más allá. Y ya se mencionaba a los Estados Unidos, incluyéndose en este conflicto. Así que es una visión amplia que el Espíritu de Dios le dio a estos hombres estudiosos y consagrados de la palabra de Dios, de la iglesia adventista pionera. ¿Cómo vamos a anular hoy en día las grandes verdades de estos hombres y decir que ellos se equivocaron, que Medio Oriente, que Rusia, que el Oriente, y esto no tiene nada que ver con la profecía, mis hermanos y amigos? Qué tristeza y qué lamentable. Pero cada día Dios levanta más hombres, está levantando hombres que están defendiendo estas verdades y llevando estas verdades a la luz, mis hermanos. Leemos de la obra de las grandes naciones de hoy, el capítulo 10 de A.T. Jones, nuevamente. Esta es la condición de cosas universalmente reconocida, y estas potencias temen la guerra inevitable que debe sobrevenir por la división del territorio en cuestión. Por tanto, mantienen en vida al gobierno turco para evitar esta época de división que debe traer guerra, y al mismo tiempo cada potencia elabora todos los esquemas posibles hasta el borde de la guerra para aumentar su poder y sus posesiones en el este, o sea, en el oriente. De modo que cuando llegue el momento inevitable que debe llegar, ella misma tenga la base más amplia posible sobre la cual hacer valer sus reclamos en la división real y final del botín. Donald Trump, mis hermanos, está pensando noblemente. Es un hombre que no quiere la guerra, pero lamentablemente para los que piensan en una paz humana, deben entender que la verdadera paz la traerá en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice el pionero A.T. Jones que las potencias temen la guerra. Los Estados Unidos temen la guerra. No dudo que Donald Trump tema la guerra, porque la guerra no le conviene a nadie. La guerra no le conviene a nadie. Él en este caso está pensando noblemente, está pensando bien. Y ni siquiera a los orientales le conviene la guerra, ni a China, a nadie le conviene en el mundo la guerra. Pero dice que temen, hay un temor por lo que ha de sobrevenir en ese lugar del Medio Oriente. Dice, y que por lo tanto mantienen con vida el gobierno turco. Para ese tiempo, A.T. Jones era el gobierno turco, que era el rey del norte. Para nuestros días no solamente es Turquía, sino la OTAN también. O sea, se mantiene la OTAN porque ¿por qué la OTAN no se ha disuelto? Como se disolvió el Pacto de Varsovia después de la caída de la Unión Soviética. Porque ellos saben bien
que si se disuelve la OTAN, entonces van a perder poder. Entonces, no quieren que el asunto llegue a lo que será inevitable y están conscientes de que en el futuro vendrá una situación inevitable donde habrá un choque de potencias en ese lugar por el dominio del botín. ¿Cuál es el botín? El petróleo, el gas, los recursos naturales que hay allí, la energía, ¿verdad? Y no solamente eso, sino también, ¿quién creen ustedes que está detrás de todas estas cosas? La Roma papal, el Vaticano también está detrás de todo esto, porque la Roma papal tiene grandes intereses y simplemente está dejando la cuerda andar, porque a las finales tiene intereses religiosos para imponer la marca de la bestia. Eso lo trataremos en los próximos programas. Cómo todo esto está vinculado al papado y a la marca de la bestia. No es como algunos dicen por allí, que estos temas desvían la atención de la obra del papado. Eso es falso, totalmente, porque si eso es así, entonces vaya, reclámele a los pioneros adventistas. Cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar, porque esto va a dar lugar a los eventos que se darán en los últimos versículos del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras y los rumores de guerra, la destrucción causada por el fuego y la inundación, dicen claramente que el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. No tenemos tiempo que perder. El mundo está sacudido por el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado ya su cumplimiento. El ministerio de la bondad, la página 141. Dígame que no es así. Estamos ya prácticamente entrando dentro de poco al versículo 45 del capítulo 11 de Daniel, que dará lugar luego al capítulo 12, verso 1 de Daniel, donde Miguel se levanta, se termina la gracia, caen las plagas y viene nuestro Señor Jesucristo. Ya está sobre nosotros el tiempo cuando habrá en el mundo tal pesar que no habrá bálsamo humano que lo pueda aliviar. Aún antes de que sobrevenga al mundo la última gran destrucción, los lisonjeros monumentos de la grandeza del hombre se desplomarán en el polvo. Matutina Maranata, 16 de junio, la página 173. Quiere decir que aún antes de que venga la última gran conflagración de Armagedón, dice que habrá un gran dolor en el mundo y habrán destrucciones y guerras terribles donde los monumentos de los hombres serán hechos polvo. Así que, pregunto, ¿no habrá más guerra? No más guerra, pues la palabra de Dios dice lo contrario. Claro que lo lamentamos, pero estas cosas tienen que ser así para que se cumpla la profecía y el Señor Jesús venga por segunda vez a instaurar lo que es la verdadera paz a aquellos elegidos suyos, que los llevará al cielo a reinar con ellos. Dice acá, en nuestros días, a la luz de la profecía de A. Spencer, la página 348. Cualquiera que sean las ambiciones o los objetivos que impulsen la reunión del gran conflicto, una cosa es segura. Vamos a ver cuál es la cosa segura. Armagedón no traerá triunfo ni dominio mundial a ninguna potencia terrenal. Así que ninguna potencia terrenal va a dominar el planeta. Mientras las naciones se reúnen, el Señor interviene desde el cielo y la historia de los reinos de este mundo se cierra. Por fin, los reinos de este mundo muy pronto pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo. Otra cita, la historia de Daniel el profeta, de S.N. Haskell, la página 248. La mirada de Dios está sobre su pueblo y nunca se queda sin testigo en el mundo. Nadie sabe cuándo Turquía se marchará de Europa, pero cuando eso ocurra, la historia de la tierra será corta. Entonces se dirá: el que es justo, que siga siendo injusto, y el que es justo, que siga siendo justo. Hoy es el día de preparación, hermano. Entonces, ¿esto tiene importancia conocerlo, sí o no? Claro que sí, porque esto está directamente ligado con el término de la gracia, y el juicio comienza por la casa de Dios. Recordemos, el destino de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma está registrado para edificación de las naciones de hoy, y las lecciones que todos enseñan se centran en los acontecimientos que están a punto de suceder. Mientras el mundo observa a Turquía,
que el siervo de Dios observe los movimientos de su gran sumo sacerdote, cuyo ministerio por el pecado está casi terminando. Así que esa situación que se está dando con el rey del norte y los conflictos en Medio Oriente nos indican también el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús, el cual está terminando. Y todo esto está ligado con las profecías de Daniel, el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y todo el libro de Daniel que habla de profecía. Esto no está desligado. Hay un paralelismo en todo y una armonía, mis hermanos y amigos. Por último, citamos de la Guerra Mundial, capítulo La cuestión oriental del pionero Daniels. Dice: es de suma importancia que el mundo conozca el significado de la última especificación de la profecía de Daniel referente al imperio turco. Es como sigue: plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Daniel 11:45. La razón por la que es tan importante que se entienda el significado de este evento cuando está por suceder es porque es el preludio de la venida del príncipe de paz, el mayor de todos los eventos en la historia del mundo. Con las palabras "en aquel tiempo" se indica la caída del Imperio Otomano y la segunda venida de Cristo. Qué interesante y qué poderosa la palabra de Dios, mis hermanos. Esta cita es contundente. Hermanos y amigos, terminamos nuestra exposición recordándoles que es el momento de hacer los arreglos, porque estas son señales de que ya no hay más tiempo que perder. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación, y los conflictos y las guerras continuarán, dice la sierva de Dios, hasta el final, hasta la gran conflagración del Armagedón, hasta el final, porque la paz verdadera solamente la traerá Cristo a su pueblo, a sus escogidos, el cual hará cielo nuevo y tierra nueva, donde reine la justicia, cuando venga del cielo esa nueva Jerusalén después del milenio y se establezca permanentemente en este planeta. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.